Bien, vamos a ver entonces la sociedad egipcia. Ya digo que esto va a ser una reiteración de lo que en su momento vimos con los mesopotámicos y que se va a repetir después con los griegos, con los romanos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿vale? Lo primero, plantearos que la mayoría de la población va a estar sometida a los designios del faraón. Recordad que este tenía un poder prácticamente absoluto. Incluso se consideraba un dios, ¿eh? A los nobles y a los sacerdotes, que eran los poderosos de la época. En esta época en Egipto el 90% de la población, 90 de cada 100, vivían del campo, o de la agricultura o de la ganadería. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en España solo 4 de cada 100 se dedican a la agricultura o a la ganadería. Fijaros que el cambio ha sido bastante grande. ¿Cómo vivían? Pues vivían en casas hechas de adobe, igual que hacían los mesopotámicos, con techos planos, como podéis observar aquí. Tened en cuenta que en este sitio apenas llueve, entonces las terrazas les sirven también para recoger parte de ese agua de lluvia. Trabajarán en el campo, en las tierras del faraón, o en las tierras de los nobles, o en las tierras de los templos. Y por su trabajo tienen que dar la cosecha al faraón y ellos se quedan con una parte. Si hay un año que tienen malas cosechas, el faraón se sigue llevando su parte y ellos van a pasar mucha hambre. Con lo que pueden tener pues graves problemas a lo largo de todo un año. Además, también tenían que pagar impuestos. Con lo que esta gente durante miles de años, la verdad que va a vivir de forma muy, muy pobre. Bueno, durante una época del año, el río Nilo crece e inunda todo lo que son las orillas, con lo que no se puede ni cultivar, ni recoger, no se puede hacer nada. Así que el faraón va a coger a buena parte de estos campesinos y los va a reclutar pues para trabajar en las canteras o para trabajar en grandes obras públicas. ¿Para qué? Pues para hacer, por ejemplo, esto. Pirámides o templos. ¿Lo veis? Porque necesitan muchísima mano de obra. Estamos hablando de obras enormes y que tienen una maquinaria bastante rudimentaria. Encima todavía desconocen algunos de los utensilios más importantes que hay para mover piedras o para subirlas en altura. Dijimos en su momento ¿cuál? Las poleas, ¿vale? Con lo que van a tener graves problemas. Bueno, esto es lo que es la vida en el campo. En la ciudad, pues en la ciudad tampoco os creáis que se vivía mucho mejor. Ciudades que serían más o menos de este calibre. No estamos hablando de ciudades grandes, ciudades chiquititas, en los que normalmente suelen vivir los comerciantes y los artesanos. Los comerciantes que compran productos de otras tierras y allí intercambian. Ojo, intercambian por otros productos. No conocen o utilizan muy poco la moneda. Con lo que aquí prácticamente todo va a ser a base de trueque. Yo te doy un perfume que viene de Mesopotamia y a cambio me das, yo qué sé, 3 sacos de trigo. ¿Vale? Artesanos, pues lógicamente tiene que haber también. Tiene que haber escultores, fabricantes de cerámica, fabricantes de telas, sobre todo de lino, objetos de metal, carpinteros, ¿vale? Y por supuesto también tiene que haber sirvientes. Sirvientes que siguen siendo como en la época de ahora. ¿Estamos pendientes? Que se realizan tareas a cambio de un salario muy modesto. Aquí tenemos, por ejemplo, a una tejedora de lino, aquí tenemos a un carpintero y de vez en cuando estas personas, junto con la gente que viene del campo, se juntan para hacer lo que se denomina un mercadillo semanal. Igual que se hace ahora en los pueblos chiquititos. Yo creo que en cualquiera de vuestros pueblos, un día a la semana hay un mercadillo. Todos. Un lunes, un martes, un miércoles, depende. ¿Vale? Por último, los esclavos y las mujeres. También de forma muy similar a lo que vimos con los mesopotámicos, porque los esclavos seguían siendo los mismos, gente que se habían sido capturadas en las guerras, sin necesidad o sin tener ningún tipo de derechos, y que van a ser utilizados en los trabajos más ingratos. Trabajar en las obras públicas, en las minas. En el ejército, de ayudantes, lógicamente no van a aportar armas y por supuesto carecen de todo tipo de derechos. Pero las mujeres es harina de otro costal. Las mujeres aquí en Egipto, curiosamente, tienen unos derechos
que no tenían ni los mesopotámicos, ni van a tener mujeres en otras civilizaciones. Fijaros, las mujeres, por ejemplo, podían heredar, podían tener negocios, podían comprar y vender. Incluso algunas, incluso muchas, podían divorciarse, que en esta época se llamaba repudiar, o al marido, a la mujer. Esto no se había visto, por ejemplo, en el mundo mesopotámico, que estaban muy sometidas al varón. Aún así, aunque tenían algunos derechos, recordar que la función principal de la mujer en la antigüedad, ¿cuál es? Descendencia. La casa y los hijos. Y si acaso, ayudar a la hora de fabricar tejidos, hacer pan, trabajar en el campo, pero siempre función fundamental, hijos y casa. Pero ya veis que aquí en este caso pues tienen algunos derechos, no demasiados. ¿Vale? Como veréis, muy complicado no es. ¿Vale? Pues vamos a por las momias. Se acabó. Eso es todo, amigos.